La luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos, estamos hoy compartiendo este nuevo novilunio aquí en Sintonías de Unidad. Hoy celebramos el novilunio de Cáncer. Agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad y a todos los que hacen posible este programa. Los que forman el nuevo grupo de servidores del mundo son extraídos de todos los sectores de la empresa humana. Se los descubre entre los trabajadores creadores y los industriales, en los hogares comunes y en las filas de los obreros. Algunos científicos repudian todo lo que no pudo ser comprobado. Sin embargo, dedican su habilidad y conocimiento científico al servicio de la humanidad. Hay educadores que procuran formular inteligentemente el conocimiento y poseen una comprensión de la acumulada sabiduría de las edades. Y también hay médicos, doctores, que poseen visión de cómo funciona el ser humano a varios niveles y la presentan con sencillez. Y también se dedican a curar y aliviar el sufrimiento humano. Y hay religiosos e instructores espirituales que ayudan a los que buscan a Dios y que quieren que todos los seres humanos se liberen de las ataduras y los condicionamientos, como es el caso de hoy. Hay personas que van descubriendo la verdad por muchas avenidas e influencian a muchos a través del tiempo. En fin, hay servidores en todos los campos. En todos ellos se halla el espíritu de la luz y aman inteligentemente a sus semejantes. ¿Qué haremos hoy como grupo? Conversaremos sobre la vida de Willigis Hager. Sondearemos su obra y servicio a la humanidad y finalizaremos con un espacio meditativo. Es muy importante ir reconociendo a los discípulos y servidores de todo el mundo, allí donde se encuentren, en cualquier campo del vivir humano donde ellos estén trabajando y sirviendo, y si fuera posible, ayudarlos o fortalecer sus manos. Biografía de Willigis Jagger. Jagger nació el 7 de marzo de 1925 en Hossbach. Ingresó a la orden benedictina en la abadía de Mutterswashad en 1946 y estudió filosofía y teología desde 1948. En 1952 fue ordenado sacerdote. Jagger trabajó como profesor en la escuela secundaria de la abadía. Desde 1960 fue responsable de misión y desarrollo de la Liga de la Juventud Católica Alemana. El mismo año comenzó a trabajar para Missio, un movimiento misionero ecuménico que lo envió de viaje a países como Japón. A partir de 1972, estudió Zen en Japón durante 6 años con Hugo E. Lasalle y Yamada Koun Roshi, ingresando al convento de Yamada en 1975. Obtuvo la autorización para enseñar Zen en 1980. Jagger enseñó en el Sambo Kyodan, recibiendo el nombre japonés Koun Ken. Fundó un centro de Zen y contemplación en la abadía de Mutterswashad en 1983. En 1980 se fundó un grupo de estudio ecuménico de oración contemplativa que se convirtió en la Escuela de Contemplación de Würzburg. Jagger enseñó como parte de Sambo Kyodan hasta el 2009 y luego continuó con su propia sangha de forma independiente. Las autoridades católicas cuestionaron su enseñanza a partir del 2000 y se le prohibió enseñar en eventos públicos y por escrito en el 2002.
Dejó la abadía en 2003, pero continuó con su trabajo. Ese año fundó el Benedictushof, un centro interreligioso de meditación y conciencia, donde vivió y enseñó. En el 2007 estableció una fundación llamada Sabiduría Oeste-Este, propagando la espiritualidad enseñada en el Benedictushof. Jagger murió en Horskirchen el 20 de marzo del 2020. Willigis Jagger es uno de los maestros espirituales más importantes de Europa, que representa hoy la convergencia de las tradiciones espirituales de Oriente y la mística de Occidente. Fue monje benedictino y maestro de Zen. Representa una espiritualidad moderna, transpersonal y transconfesional, que da respuestas a los buscadores del siglo XXI. Su presencia transmite la paz de una conciencia avanzada. Como maestro zen y de contemplación, está influenciado tanto por la mística cristiana occidental como por el zen oriental. Y al mismo tiempo, y más allá de estas confesiones, se centraba en lo que constituye la base de todos los caminos espirituales occidentales y orientales. Su entendimiento de la sabiduría occidental y oriental estaba basado en la filosofía perennis, que encuentra su expresión actual en una forma integrativa de pensar y actuar. Forman parte de esta visión la integración de ciencias naturales modernas y el actuar económico, político, social que se manifiesta en la práctica cotidiana. Willigis Jagger es el fundador del Benedictushof de Horskirchen, un centro para caminos espirituales donde vivía y trabajaba. Es cofundador e iniciador de numerosos centros en Alemania y Europa. Su visión de una espiritualidad global y aconfesional encuentra su expresión en numerosos libros y un importante seguimiento por parte de compañeros-compañeras en Oriente y en Occidente. Ha sido nombrado maestro Zen Chan en chino por líneas de Zen japonesas y chinas, como fundador de la línea de Zen Nube Vacía y renovador de la contemplación occidental. Acompaña a muchas personas en su camino espiritual a nivel mundial. Es fundador de la Fundación Sabiduría Occidental Oriental Willigis Jagger, que proporciona una plataforma internacional a todas las personas que se sientan atraídas por su visión. Como ya dijimos, en 2002, la Congregación para la Doctrina de la Fe Católico-Romana, bajo la dirección del entonces cardenal Joseph Ratzinger, elegido papa en 2005 con el nombre de Benedicto XVI, le impone una prohibición pública de hablar y escribir, la cual no cumple debido al número importante de seguidores que lo apoyan. La salida de la comunidad religiosa de los benedictinos a la que sigue perteneciendo se pacta de común acuerdo. Bueno, ahora vamos a compartir una entrevista que le hicieron a Willigis Jagger cuando estaba vivo, ya que falleció en 2020. Le preguntan, ¿a qué monasterio benedictino pertenece usted? Vivo fuera del monasterio porque estoy enclaustrado. Benedicto XVI, cuando aún no era papa, sino en su anterior puesto en la Congregación para la Doctrina de la Fe, bajo el nombre de Ratzinger, me prohibió hablar en público. ¿Por qué? Pensó que yo ya no interpretaba correctamente el catolicismo. ¿Se defendió usted? Le escribió una carta diciéndole que no iba a hacerle caso por motivos de conciencia y por motivos pastorales. ¿Por qué un benedictino acude a la espiritualidad oriental? En la Iglesia Católica no se enseñó la oración contemplativa y aún hoy día sigue habiendo dificultades con esa enseñanza. ¿Conoció al jesuita Anthony de Melo, también amonestado por la Santa Sede? Parecido problema al mío. Le acusaron de panteísta. Panteísta es aquel que reconoce
que todo es Dios y viene de Dios. Responde, a mí me acusan de monista, pero lo que yo enseño no tiene nada que ver con ello. Monista es reconocer que solo hay un Dios y Dios es todo. Le preguntan, ¿es compatible la espiritualidad oriental con el credo católico? Existe una espiritualidad transconfesional y a esa me dedico. Por eso no significa que yo tenga que dejar la confesión católica. El teólogo Wagner decía que el siglo XXI o es místico o no será nada. Yo también creo eso, porque o bien hacemos experiencias en el espacio transpersonal o no vamos a poder sobrevivir como especie humana. ¿Qué significa experiencia transpersonal? Nuestra personalidad es un logro de la evolución, pero al mismo tiempo significa una limitación. Nuestra conciencia tiene que ampliarse. Nos hemos desarrollado desde una conciencia pre-homínida y de allí evolucionamos hacia una conciencia mágica, luego mítica, luego mente racional, pero no podemos quedarnos ahí. ¿Qué es ese ahí? Responde, provenimos de un paraíso en el que alguna vez nos sentimos en una unidad simbiótica con la naturaleza, y lo que llamamos pecado original no es otra cosa que el haber desarrollado la conciencia individual fuera de esa simbiosis. Pero apenas salimos de ella y pudimos decir tú y yo, empezó a matar Caín a Abel. Desde entonces, nuestra especie no ha hecho otra cosa que matarse mutuamente, y eso se ha agravado muchísimo. Hemos llegado a un punto donde no sabemos cómo va a seguir esto. En el siglo pasado se mataron mutuamente 100 millones de personas y ninguna moral surtió efecto. ¿Por qué? Y responde, los grandes profesores y sacerdotes del mundo fueron un fracaso en este sentido. No estoy en contra de los profesores o de los sacerdotes, pero sus enseñanzas no han ayudado a los hombres. ¿Alternativas? Responde, que no puede abordarse con la razón. Nuestra conciencia personal supone un gran logro de la evolución, pero al mismo tiempo supone una limitación. Caer en la cuenta de esa limitación es esencial para nuestra especie. ¿Cuál es esa limitación? Creemos que la conciencia del yo supone la única posibilidad de comprender, pero eso es igual de tonto que cuando creíamos en el pasado que la Tierra era el centro del universo. Con esa concepción nos hemos orientado hacia un gran egocentrismo, que es la fuente de todos los males que conocemos en el mundo. El egocentrismo nos ha llevado al borde de la desaparición. ¿Cómo superarlo? Para salir de esa limitación hay que entrar en el nivel de la unidad. Entonces vemos que somos uno con todo y que solo existe uno. Una red de pescador consiste en muchas mallas y una malla sola no tiene sentido. Cada uno tiene sentido en la totalidad. Pero algunas religiones ya predican el amor al prójimo. Las religiones predican el amor y dicen debes amar a tu prójimo igual que a ti mismo, pero no nos han ayudado las religiones para dar ni un paso hacia adelante. Decimos mi religión, mi confesión, egoísmo, y los que nos estaban de acuerdo fueron quemados. ¿Es eso el amor que nos enseñó Jesucristo o Buda? Ni los cristianos han comprendido las palabras y las enseñanzas de Jesús, ni los budistas a Buda. Ambas religiones se han apoderado de esas enseñanzas
para obtener poder personal, riquezas y manipulando sus incomprendidos y esotéricos contenidos, han ocultado a la humanidad una enseñanza sublime. A través de rituales y formas externas de adoración de imágenes y de culto que no sirven para nada. Eso sigue estando igual en el presente. Sunitas y chiitas, judíos y musulmanes, fundamentalistas en la Iglesia Católica, todos dicen yo, yo, yo. Todos los problemas del mundo resultan de ese egocentrismo. ¿Nada han contribuido las religiones? Y responde, solo cambiaremos si entramos en un nivel nuevo de conciencia en el espacio transpersonal. Superar las limitaciones del yo y de la egoísta personalidad es algo que la mística de Oriente y de Occidente siempre han sabido hacer, pero se puede hacer en las religiones y también fuera de las religiones. La mayoría de las personas buscan fuera de sus religiones, porque éstas nunca les han ayudado con eficacia. Los santos lo han sido rozando la excomunión y la hoguera. Las religiones también han evolucionado, le dicen. Y Willige Jagger responde, sus reformas han sido como cambiar los muebles de un mismo piso, cambiar algo para que no cambie nada. Lo hemos hecho muchas veces y no ha servido de nada. Lo que tenemos que hacer es subir un piso más arriba en la experiencia de lo religioso, en la fusión con lo divino que hay en nuestro interior y constituye nuestra preciosa esencia espiritual. ¿Qué hay en ese piso? Un nuevo nivel de conciencia, responde. Se trata de ser más plenamente humano. Hay que preguntarse qué sentido tienen esos pocos decenios de mi vida en un universo de miles de millones de años. Ese sentido es que debo ser plenamente ser humano. Y ahora lo voy a decir en la manera cristiana. Dios quiere ser persona en mí, tal como soy en este momento, con esta figura que tengo. Es el único motivo por el que existimos. Por eso bailo esa danza de la vida. Pero no soy yo el que está bailando, sino que estoy bailando. Dios se baila a sí mismo en mí. El maestro Eckhart dice que Dios se saborea a sí mismo en las cosas. Ese es el motivo de mi existencia. Y lo transpersonal, responde, yo tengo una importancia sin igual. Por eso, dice Eckhart, que si no estuviera yo, Dios no sería. Por eso tengo un significado único con mi vida, con esos pocos decenios en medio del universo. Mi ser verdadero no es la conciencia del yo personal, sino algo que no nace y no muere. Lo que soy en lo más íntimo es algo que seguirá cuando mi cuerpo físico haya muerto. Y no soy el único que está bailando, sino que bailan conmigo muchas personas que tienen la misma importancia que yo. Cuando experimento esto, mis actuaciones serán diferentes. ¿Cómo se hace uno místico? Responde, la mística es una forma de oración, un camino de oración. Existen diferentes formas de oración y la mística es uno de esos caminos. Y muchos cristianos llegan a una frontera con su oración verbal dirigida hacia un Dios personal y entonces entran en una nueva forma de oración. Y esa oración es una nueva experiencia de lo que llamamos Dios. Esa oración
¿Es la contemplación? Responde, eso es lo que la tradición llama oración contemplativa y lo conocemos de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, de Francisco de Osuna. Hay un camino donde se enseña esa religión mística. Todas las religiones conocen dos formas de oración, una esotérica y otra exotérica. Las religiones como el budismo, cristianismo, judaísmo, hinduismo e islamismo tienen sus sagradas escrituras, sus dogmas, ritos, liturgias, y esa forma de religiosidad se reza de forma exotérica. Exoteros, en griego, quiere decir desde fuera, y el rezo verbal, los rituales externos en los templos, corresponde a la forma más burda, más externa, un nivel inferior, desde la separación que crean entre un ser llamado Dios y lo que creemos ser, un humano separado de él. En esa forma, lo que hago es activar mis pensamientos. Es la primera forma elemental de acercarse a lo espiritual. La mayoría de las religiones están estancadas en esa forma tan externa de contacto con lo divino. Hoy en día, la humanidad demanda un nivel más profundo, más auténtico y real que las formas exotéricas de las religiones. ¿Y la oración esotérica? Todas las religiones también tienen una forma esotérica de oración. El budismo ha desarrollado las formas Zen y Vipassana. El hinduismo ha desarrollado las diferentes formas del yoga. En el islamismo conocemos el sufismo y en el cristianismo tenemos la mística, que también es la contemplación. Esoteros significa desde dentro, y en la forma de oración esotérica voy sosegando toda actividad mental. Intento sosegar las potencias psíquicas como memoria, voluntad y entendimiento para que pueda irrumpir lo que está detrás de ello, la esencia divina que duerme en nuestro interior y que solo despertará a través de un intenso periodo de purificación. ¿Por qué se perdió en el catolicismo la contemplación? Y responde, la Iglesia Católica dice que esa forma de oración contemplativa es una oración privada y no le gusta. Quiere que todos tengan la misma práctica que la Iglesia ha fijado. Todas las religiones teístas, como el cristianismo, el islam y el judaísmo, tienen problemas con lo que es la mística. Miedo a que la persona entre en contacto directo con Dios. Y Willigis Jagger dice, la institución de la Iglesia teme perder el control. La esencia de su enseñanza. Él dice, si nos imaginamos la realidad primera como un océano inmenso, nosotros somos algo así como las olas de ese mar. Si la ola tiene la experiencia, soy el mar. Aún hoy, dos, ola y mar. Pero en la experiencia mística se traspasa también ese dualismo. El yo de la ola se diluye y en su lugar el mar se experimenta como ola. Se experimenta en la unidad de ambos y como unidad de ambos. Este paso no lo lleva a cabo el místico, sino que le sucede. Utilizando esta imagen, experimenta que todo es ola y océano a la vez. Todo es manifestación de la realidad una. El mar se revela como ola. Uno puede dirigirse separadamente al mar y a la ola, pero su esencia es agua. Y otro párrafo más. Lo más íntimo de nosotros es no nacido e indestructible. Únicamente en el fondo atemporal encontramos sentido e interpretación para nuestra vida y caemos en la cuenta de que nuestro centro auténtico no pertenece a nuestro yo. Pertenecemos a algo mayor, que es lo único capaz
de procurarnos sentido y seguridad. Tenemos la intuición de que debe haber algo más grande. Es el recuerdo de la unidad de la que procedemos. Nuestra conciencia cotidiana no interpreta el fondo de nuestra existencia. Nos hemos fabricado un sistema de coordenadas consistente en genes, familia, educación, escuela, relaciones y sociedad, que se nos figura real y con cuya ayuda intentamos interpretar nuestra existencia. Pero no es más que un modelo que nos hemos creado para asegurarnos una patria en el vasto espacio universal. También la religión forma parte de ese sistema de coordenadas. Es el intento de interpretar nuestra existencia. Es un modelo que intenta explicarnos nuestro sitio en el universo. Pero no deberíamos tomar como absoluto ese modelo. Todo modelo es el intento de interpretar un suceso cósmico que al fin y al cabo resulta inconcebible. Esto es de Willigis Jagger, de su libro Sabiduría de Occidente y Oriente, Visiones de una espiritualidad íntegra. Autor de diversos títulos, entre los que destacamos: Contemplación, un camino espiritual. Muchos cristianos piadosos e incluso algunos asiduos de la oración no llegan hasta el final de la experiencia orante, hasta la contemplación, en donde se encierra la respuesta a nuestro anhelo de orientación y nuestra necesidad de dar sentido a nuestras vidas. Es dolorosa ver cómo ante esta carencia algunos recurren a otras ofertas espirituales que quizás tampoco les satisfacen. La contemplación nos conduce a un nivel de experiencia que no consiste en ver con los ojos corporales, sino tener una conciencia más allá de nuestra razón. Eso es lo que gustaron los grandes místicos, más o menos comprendidos en su tiempo, y que se han convertido en un paradigma para el nuestro. Willigis Jagger nos acerca a ellos. Evario Póntico, el maestro Eckhart, Margarita Boret, el autor anónimo de La nube del no saber, y sobre todo Juan de la Cruz, el gran místico cuyas experiencias son también aceptadas y valoradas por algunas escuelas budistas como el Zen. También hoy algunas personas que se empeñan en entrar en su interior para encontrarse allí con Dios nos ofrecen sus experiencias, porque también hoy hay contemplativos. Este libro nos ayuda a aumentar ese número de contemplativos, mostrándonos el camino místico cristiano de la contemplación, un camino que conduce a un nivel de experiencia que está más allá de nuestra razón. Otro libro es La oración contemplativa. San Juan de la Cruz nos enseña en sus libros un camino hacia la experiencia mística que consiste esencialmente en el desarrollo de una atención amorosa. Esta atención amorosa es la base de la oración meditativa, en la que se trata de desarrollar de forma totalmente individual la imagen de Dios que está contenida en cada persona. Se trata de admitir lo divino, de darle espacio, de hacer que el hombre se vuelva un haber de Dios a través de la práctica de la oración contemplativa. La ola es el mar, espiritualidad mística. En este libro nos expresa que la antigua visión del mundo ya no vale y las personas se desesperan porque no saben realmente por qué viven.
Nuestros conceptos sobre la fe fueron concebidos cuando aún se creía que la Tierra era un disco y las estrellas agujeros en la bóveda celeste. Hoy en día ya no es posible hablar de Dios tal como se hacía en el siglo XIX. Y he aquí un hombre que da respuestas a preguntas elementales sobre la interpretación del sentido del ser humano dentro de los sucesos evolutivos del universo. En su opinión, es más que urgente interpretar nuevamente los conceptos de pecado original, salvación, resurrección, personalidad y apersonalidad de Dios, atemporalidad y eternidad. Igualmente, Willigis Jagger nos habla sobre cielo e infierno desde la perspectiva de la mística, siendo él mismo un hombre impregnado de espiritualidad mística, es capaz de abordar estos temas con una gran libertad, más allá de las doctrinas establecidas por la Iglesia. Otro libro es Sabiduría Eterna, el misterio que se nos esconde detrás de todos los caminos espirituales. En este libro, Willigis Jagger reúne en su persona el misterio de los caminos de sabiduría occidentales y orientales. Conocedor de la materia en virtud de decenios de ejercicio y del acompañamiento espiritual de muchas personas, señala caminos hacia las experiencias de profundidad que son posibles en todas las religiones y confesiones. Nuestra vida cotidiana se transforma bajo el impulso de la sabiduría eterna. En el amor como fondo primordial de todas las tradiciones se despliega nuestra esencia más profunda. Otro libro es Sabiduría de Occidente y Oriente, visiones de una espiritualidad. En él, Willigis Jagger nos muestra una espiritualidad moderna y transconfesional que aporta respuestas a los interrogantes acuciantes de los buscadores espirituales del siglo XXI. Como benedictino y maestro zen, se inspira tanto en la mística cristiana como en el zen oriental y al mismo tiempo va mucho más allá de las ideas tradicionales de las religiones. Su visión de una espiritualidad integral une el gran tesoro de las experiencias de la sabiduría de Oriente y de Occidente y además incluye los últimos descubrimientos científicos. Willigis Jagger es uno de los grandes maestros espirituales de nuestra época. En sus cursillos y conferencias, que impartía a nivel mundial, enseñaba caminos hacia una experiencia espiritual profunda que es la fuente para una renovación auténtica en todos los niveles humanos y sociales. Otro libro, La vida no termina nunca. Willigis Jagger se ocupa en este libro de los interrogantes existenciales de la persona de hoy. Detrás de lo efímero y transitorio, ¿hay algo que permanece? ¿Será posible desarrollar una comprensión nueva de la vejez, de la enfermedad, de la muerte, de la resurrección o del renacimiento? Le importa a Willigis Jagger despertar en nosotros mismos, con la lectura, una comprensión que no es posible transmitir con palabras y que, sin embargo, tan solo tiene que ser despertada, porque ya existe en lo más íntimo de nosotros. La comprensión mística. Willigis Jagger, nacido en 1925, benedictino desde 1946, es uno de los guías espirituales más importantes de nuestro tiempo. Como sacerdote benedictino, está profundamente enraizado en la tradición contemplativa del cristianismo. Para ahondar sus experiencias trascendentales, se entrenó en el camino radical del Zen, en un centro de la escuela de Zen Sanbo Kodian, de Kamakura, Japón, y después de 12 años de entrenamiento, fue nombrado maestro Zen con el nombre de Koun Roshi. En el año 1983 fundó en Bursuz, Alemania, la Casa de San Benito, perteneciente a la abadía de Münchersbach, que dirigió hasta el año 2002. A partir de ese momento, imparte cursillos de Zen y de contemplación en el Benedictus Schof,
puesto a su disposición para que pueda continuar su importante labor espiritual. Y varios otros libros. En todos ellos expone una enseñanza espiritual que integra y aúna, buscando la unificación de los seres humanos. Bueno, hasta aquí lo que les queríamos compartir de lo que hemos considerado más importante y esencial sobre este hombre, Willie Jagger, que podemos rescatar de él varias facetas, ¿no? En la entrevista se ve con su respuesta que es un hombre valiente, que no importa si viene el Papa o el que está más arriba de todo y le dice, tú no puedes hablar más ni escribir sobre esto que estás haciendo. Y él, muy tranquilo, dice, bueno, seguiré por la mía y no estaré más en la orden, pero bueno, lo negoció eso, pero él sabía cuál era, digamos, su destino y su misión en la vida, que era enseñar a los seres humanos a liberarse. Y él encuentra que en la mística occidental cristiana, en la oración contemplativa, es donde está el camino. Y también se da cuenta, porque el destino lo llevó a Japón, de que en el Zen se practica exactamente lo mismo, ¿no? El silencio en la meditación de contemplación, y las dos prácticas son muy parecidas. Y él entonces después realiza o trata de realizar esa síntesis de las teorías esotéricas, de las prácticas esotéricas, tanto de Oriente como de Occidente, porque se da cuenta que son las mismas. Y lleva adelante toda una vida de enseñanza acerca de cómo aplicar la atención en el momento de la oración contemplativa, y hace que, digamos, llegue a muchos esa situación que nosotros hoy lo estamos viendo en muchos lugares y con muchos autores diferentes. Entonces, la valentía de él y la actitud, yo creo que del discípulo, bajo la directiva de un maestro de sabiduría, de romper con los prejuicios y expresar lo que es más esencial para encontrar a Dios en el silencio y en el interior. Encontrar nuestra esencia espiritual que está ahí adentro desde siempre, pero es necesario acallar la realidad, los vehículos más inferiores, el físico, el emocional y el mental, para en el silencio encontrar a Dios. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Qué más podemos agregar? Pues que es un ejemplo vivo a seguir. Vivo en el sentido de que es una enseñanza que se pierde en la noche de los tiempos y que misteriosamente lo explica él muy bien, cómo las iglesias organizadas, la católica concretamente, aparta ese tipo de enseñanza, ese tipo de búsqueda interior, el famoso diálogo interior de tanto de San Juan de la Cruz como de Santa Teresa y de otros místicos españoles. Ese diálogo interior es el que te abre las puertas del futuro, de esa vida eterna que es aquí y ahora. Curiosamente, la estructura de una iglesia organizada anula esa posibilidad de búsqueda interior. Es curioso esto, ¿eh? Y además un caso de integridad y de voluntad. Eso es curioso, hay que destacar eso, ¿eh? Sí, yo lo que querría resaltar es la necesidad de que nos adentremos en las obras de estos grandes seres que realmente pues, son maestros, que nos están enseñando cómo realmente todo está más allá de nuestras razones y de lo que son las religiones y las religiones organizadas. Y señala ese espacio transpersonal que es perfectamente alcanzable a través de todas las religiones y, como lo explica, a través de todas las partes esotéricas de todas las religiones, en ese espacio transpersonal que se llega a través de la oración y del silencio. Y es curioso ver cómo a mí me pasaba una cosa, que yo decía, a mí no me han enseñado a lo que es la oración contemplativa, yo tenía esta necesidad. Y entonces es curioso cómo ver cómo me pasa a mí, le pasa a muchas personas con las que comparto, que hemos necesitado salir
para luego darnos cuenta de que no, que estaba también en la tradición cristiana. Sin embargo, señalaba un autor, Thomas Keating, que explicaba un poco cuál había sido la trayectoria en la Iglesia de la oración contemplativa, que esta se pierde a partir del siglo XVI. Curiosamente, en el siglo de oro, cuando surgen Teresa de Jesús, Francisco de Osuna y San Juan de la Cruz. Y parece que la Inquisición toma cartas en el asunto y dice, no, no, todo esto que suena a algo que se me está escapando de mi control, lo quitamos, esto ya no nos gusta. Y así ha llegado hasta nuestros días, en que afortunadamente pues grandes seres, grandes autores, grandes maestros, pues nos están diciendo, no tienes que irte a buscar, está en tu corazón, sigue esa pauta, encuéntrala. De modo que, bueno, yo me felicito que hayamos elegido a Willigis Jagger para hablar de él y invitamos a todos nuestros oyentes a que compren sus libros y a que profundicen en esta maravillosa oración contemplativa en nuestra mística cristiana. Bueno, él es de destacar la valentía que ha tenido para expresar esas verdades que él estaba vivenciando a través de la contemplación, el silencio, y cómo él habla del amor y de la unidad. En diferentes programas de sintonía de unidad hemos traído algunos servidores de la humanidad y todos convergen en los mismos principios de esa sabiduría eterna, universal. Así que destacar su obra y el beneficio que da para la humanidad, me parece que invita a descubrir un poquito más. Hay muchos videos también ahí en YouTube como para poder conocer su obra, así que están todos invitados. Bueno, pues añadir brevemente que hay unas declaraciones contundentes de Willigis Jagger en este programa. Una de ellas que me ha llamado profundamente la atención es que o el ser humano encuentra el camino a la trascendencia o vamos camino a la destrucción, porque el tema de la separatividad de unos contra otros, si no encontramos una manera de trascender esto, encontrar esa dimensión realmente espiritual, esencial, ese Dios en nosotros, ese sentimiento de fraternidad sentida, pues realmente con todos los avances tecnológicos que tenemos, el futuro no va a ser el mejor para la raza humana. O sea que realmente es una responsabilidad para las personas que entramos en contacto con estas enseñanzas, el estar día a día, momento a momento, en esa atención, observación, que nos pueda llevar a un silencio y a ser canales de energías lo más puras posibles, porque nos jugamos mucho en este momento crucial de la humanidad. Así que personas como Willigis y otras nos animan porque han vivido este camino y lleguemos donde lleguemos, ahí tenemos que estar y dar lo mejor de cada uno. Bueno, vayamos ahora al espacio meditativo. ¿Te parece, Carmen? Sí, vamos a recitar un par de mantras y para ello nos vamos a preparar. Adoptamos una postura cómoda y nos disponemos a recitar estos mantras, a ser posible, desde una actitud muy pura. ¿Qué quiero decir? Pues estando observantes, contactando con lo más elevado de nosotros mismos. Hay quien puede pensar en el corazón o en el entrecejo, y realizando unas respiraciones conscientes se va calmando nuestro cuerpo físico, también las emociones que no tienen fuerza, parece que la tengan, pero van, vienen y no son nuestra esencia. Tampoco los pensamientos lo son, como decía este gran místico del que hemos hablado hoy. Y desde esa dimensión más trascendente en la cual se silencia lo personal, desde ahí vamos a recitar los mantras. Así que conectamos con ese silencio, con esa amplitud interna.
Y en esa sentida unidad con nuestros hermanos y hermanas de grupo, con las personas que nos oyen, las que nos oirán, vamos a pronunciar conjuntamente el mantra del nuevo grupo de servidores mundiales. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. A medida que pronunciamos la gran invocación, visualicemos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, Carmen, por guiarnos en la meditación y los invitamos para que escuchen y participen de Sirviendo a la Humanidad todos los días miércoles a las 13 horas de Argentina, 18 horas de España. Y el tema del próximo programa de Sirviendo a la Humanidad será la experiencia búdica. Nick, Dani. Antes de irnos, les decimos que hay un grupo de amigos que, interesados en la meditación de silencio y en vivenciar la meditación grupal, decidió reunirse 2 veces por semana para compartir la experiencia de precisamente la meditación de silencio. La cita es todos los lunes y viernes a las 17 horas de Argentina, 22 horas de España y horarios equivalentes en otros países, a través de la plataforma Google Meet. Los datos para entrar en el Face del programa Sirviendo a la Humanidad, y también pueden consultar la información en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, que es el lugar donde los meditadores de silencio comparten ideas acerca de la importancia de vivir el silencio, como ya nos mostró hoy Willie Hicks Jagger, que es lo mismo que la
oración contemplativa. Los esperamos. Hemos llegado al final del programa de hoy de Sintonías de Unidad. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.